cordial saludo, amigas y amigos. Vamos a continuar un poquito las reflexiones que hemos venido haciendo en videos anteriores sobre la importancia de lo que es la inteligencia emocional. Como para no perdernos, voy a como recapitular un poquito lo que hemos dicho hasta el momento. Hemos dicho, por ejemplo, que base para la inteligencia emocional es justamente las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y de estas inteligencias múltiples, ustedes recordarán que decíamos que hay dos que prácticamente son como la columna misma de lo que es la inteligencia emocional. Y me refería entonces a lo que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y estas dos inteligencias son como la base, como la columna, para que después se construyera lo que es la inteligencia emocional con Daniel Goleman. Y hemos escogido por el momento dejar algunas reflexiones, algunas ideas sobre lo que es la inteligencia intrapersonal, que es una de las columnas. Y de la inteligencia intrapersonal tenemos que señalar como dos vertientes. Una es la importancia del autoconocimiento. Esa es una. Y la otra vertiente que converge a esa inteligencia intrapersonal es el autocontrol. Entonces tenemos autoconocimiento y autocontrol. Por el momento hemos venido hablando de lo que es el autoconocimiento. Y acá, en este aspecto del autoconocimiento, hemos hablado, por ejemplo, de la importancia de conocer nuestras emociones. Porque conociendo nuestras emociones, estaremos en condiciones de manejarlas mejor. Hablábamos también en otro video de la importancia de prestarle atención a las intuiciones, pues para poder tomar decisiones sensatas, buenas decisiones. Decíamos que habría que combinar tanto la parte racional como la parte de las intuiciones. Mirábamos también la importancia de conocer cuáles eran nuestras habilidades, nuestros conocimientos, en qué éramos brillantes, en qué éramos buenos para alimentar por ahí, fortalecernos por ahí y llegar a ser competentes. Eso era lo último que nosotros habíamos dicho. Y hoy, dentro del autoconocimiento, vamos a agregar un datico más, una reflexión más. Y es la importancia que tiene la autoeficacia. Ese va a ser el tema de hoy, la autoeficacia. ¿Qué es lo fundamental? Cuando realmente nosotros tenemos un buen conocimiento de nuestras habilidades, de ahí no podemos deducir que nos vamos a desempeñar bien, por ejemplo, en la actividad laboral. Así tengamos los conocimientos fundamentales. Imaginémonos el siguiente caso. Hay dos personas que tienen exactamente la misma preparación, que tienen la misma edad, que pertenecen a un mismo ambiente. En ese caso, nosotros esperaríamos que entonces en cuestión de rendimiento, de consecución de metas, fueran iguales, porque los dos están igualmente dotados. Y sin embargo, en la práctica eso no sucede.
Personas que tienen esos conocimientos llegan a ser competentes, llegan a ascender, llegan a tener mucho éxito y la otra persona con los mismos conocimientos no lo logra. Entonces uno se pone a pensar, ¿dónde está entonces la razón, la diferencia? Si los dos tienen la misma preparación. Entonces, no basta con tener buenos conocimientos. Es necesario, y aquí ya entramos en el tema de la autoeficacia, es que las personas confíen, tengan fe en toda la dotación que tienen. Porque tú puedes ser muy rico en todas esas cosas, pero si no confía en ti, si no tienes confianza en lo que tú tienes, en lo que tú sabes, si no confías en toda esa riqueza, con toda seguridad no vas a poder tú desempeñarte competentemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoeficacia, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la persona de organizar sus conocimientos, de organizar sus estrategias, de ponerlas en práctica para conseguir esos buenos resultados. Eso sería la autoeficacia. Así la define Albert Bandura, que fue un psicólogo que trabajó ampliamente este tema. Él define la autoeficacia como una creencia que la persona tiene de su capacidad para poner en práctica ciertas acciones y poder conseguir buenos resultados. Así lo define Bandura. Entonces, aquí vale la pena que entremos un momentico a lo que Peter Senge llama lo que es el conflicto estructural. Y me voy a explicar a qué se refiere Peter Senge. Él dice que normalmente nosotros nos encontramos en la vida en medio de dos tensiones. Por una parte, tenemos las metas a lograr. Todos nosotros nos proponemos unas metas, unos objetivos. Y que en la medida en que nosotros avancemos hacia el logro de esas metas, de esos objetivos, con toda seguridad nos vamos construyendo. Con toda seguridad nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Esa sería entonces lo que él llama la tensión creativa. Y tensión porque a la hora de la verdad lo pone a uno en actividad, lo pone a uno a trabajar para lograr esa meta. Pero por otro lado, tenemos también otra tensión que es opuesta. Y entonces ya no hablamos de una tensión creativa, sino de una tensión emocional. Es decir, yo como que no quiero salir de mi zona de confort, estar ahí, no trabajar. Entonces, tengo una serie en mi cabeza, y eso es importante que lo tengamos muy, muy presente, una serie de creencias que nos impide a nosotros ir como avanzando hacia allá. Y son creencias que realmente nos frenan. Y son las que constituyen esa tensión emocional. Y son creencias que normalmente nosotros la hemos aprendido
de cuando éramos niños, del ambiente cultural que nosotros vivimos. Y hay dos tendencias, dos creencias, perdón, que querámoslo o no, yo creo que en una u otra forma nosotros las tenemos. Y una es, por ejemplo, la creencia en que nosotros no somos capaces. Y eso lo pudimos haber aprendido de personas privilegiadas cuando nosotros éramos niños. Otra creencia que nosotros no merecemos ciertos logros, ciertos avances. No merecemos ascender. Y eso nosotros inconscientemente la podemos también llevando. Entonces cuando Bandura dice que es la creencia en las capacidades que tiene la persona para lograr esos resultados, inmediatamente puede estar surgiendo esa creencia de que no somos capaces. Y eso entonces nos arrastra para el otro lado, que es lo que él llama la tensión emocional. Y eso es lo que constituye propiamente lo que llama un conflicto estructural. Entonces, tengamos eso muy en cuenta, justamente para que nosotros nos analicemos y no estemos desprevenidos de que esas cosas a nosotros se nos pueden presentar. Que siendo conscientes, con toda seguridad, nosotros podemos gestionar bien este conflicto. Y ya volviendo nuevamente a lo que es propiamente la autoeficacia. Ese concepto de autoeficacia es fundamental, justamente para la estructuración de nuestra personalidad completa, junto con el autoconocimiento, con la autoestima, etc. La autoeficacia también es fundamental, es muy importante. Y aquí vale la pena que nosotros citemos a dos autores. Por una parte, a Martin Seligman, que es como el padre de la psicología positiva. Y el otro investigador también importante que trabajó con Seligman es Bruce Overmier. Estos dos investigadores trabajaron dentro de la psicología experimental y trabajaron con perritos. Y allá hicieron una cantidad de estudios y de investigaciones que después la pasaron a la psicología clínica. Y la psicología clínica se ha aprovechado muy bien de este tipo de investigaciones. Entonces vamos a hablar de el siguiente concepto, porque es que hay una serie de factores que están justamente impidiendo la autoefectividad, la autoeficacia. Y uno de esos factores, voy a nombrar tres, pero hoy solamente me refiero a uno de ellos. En otros videos veremos otros factores. Me voy a referir hoy a lo que es la indefensión aprendida. Ese es como el nombre técnico, indefensión aprendida. También se conoce como desesperanza aprendida. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque viene a afectar negativamente lo que es la autoefectividad, la autoeficacia. Entonces pensemos un momentico, tomemos conciencia de qué es eso de la indefensión aprendida. Estos dos investigadores que he nombrado, Seligman y Overmier, trabajaron con perritos. Uno de los experimentos
seleccionaron 12 perritos y los ubicaron en una jaula que estaba con electricidad. Y los perritos aprendieron a parar la electricidad, a apagar la electricidad oprimiendo un botón. Fue todo un proceso de aprendizaje que hicieron los perritos. Ellos aprendieron a librarse de ese estímulo aversivo mediante la opresión de un botón. Aquí ya hubo un aprendizaje importante. Y ya entonces acá nos meteríamos nosotros en el campo de lo que es propiamente el condicionamiento operante. Que cuando una conducta o un comportamiento está seguido de algo positivo, se llama refuerzo. Esa conducta tiende a fortalecerse. Entonces cuando ellos oprimían el botón e inmediatamente cesaba la electricidad, ellos a la hora de la verdad aprendieron entonces a utilizar el botón. Al suprimir, ¿sí? Al suprimir justamente el dolor, el sufrimiento de la electricidad, entonces quedó reforzado ese comportamiento de la opresión del botón. Ya técnicamente hablan de un refuerzo negativo porque hacen desaparecer algo desagradable para la persona, en fin. Después separaron estos perritos en dos tandas, una de 6 perritos y otra de otros 6 perritos. A unos 6 perritos los pusieron nuevamente en esa jaula con el mismo aprendizaje. Pasaba la electricidad, oprimían el botón, desaparecía la electricidad. Pero los otros perritos, lo mismo, los colocaron en la misma jaula con una diferencia, de que al oprimir el botón para suprimir la parte eléctrica, no se disminuía la electricidad. Y ellos insistían, insistían, insistían. Y se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles porque seguían sintiendo todos los efectos de ese choque eléctrico. Hasta que los perritos aprendieron. Aprendieron justamente a no seguir luchando y aguantarse la electricidad. Es un experimento interesante. Es un experimento interesante porque eso pasa también a nivel humano. Muchas veces cuando nosotros hemos tenido experiencias negativas, seguramente se puede ir instalando en nuestro repertorio de comportamiento esa desesperanza aprendida de que luchamos y luchamos y luchamos y no conseguimos absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que nos resignamos a no luchar, a no luchar. Y eso lo generalizamos, no luchamos en la vida, porque no vemos las consecuencias positivas, existiendo muchas posibilidades de ser exitosos si nosotros no dejáramos de luchar. Lo que pasa es que dejamos de luchar seguramente cuando tenemos esa indefensión aprendida y por dejar de luchar entonces a la hora de la verdad nos vamos a privar justamente de conseguir los objetivos, los propósitos que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que tenemos que desaprender esta desesperanza que hemos aprendido. Y no es sino un camino, uno, que es enfrentarnos, de no sacarle el cuerpo al esfuerzo,
de no sacarle el cuerpo a los buenos intentos por conseguir unos resultados. Así después de esa lucha, muchas veces no hayamos conseguido, por lo menos tengamos la seguridad de que esa lucha nos ha enriquecido quizás en otros sentidos. Algunas recomendaciones ya para terminar, entonces. Si queremos bloquear o extinguir más bien esta desesperanza aprendida, esta indefensión aprendida. Primero, una recomendación que te puede servir o que nos puede servir. Pensemos hacia el pasado nuestro, las veces que nosotros hemos trabajado, que hemos enfrentado las dificultades y que efectivamente hemos logrado muy buenos resultados. Con toda seguridad miramos hacia atrás y vamos a encontrar que no somos tan incompetentes como seguramente en algún momento hemos pensado. Otra recomendación, y esta sí que es bien importante, no rumiemos pensamientos negativos. No rumiemos, porque esa tendencia la podemos tener nosotros de darle y darle y darle a aquellas cosas que realmente no nos han servido, donde hemos fracasado y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos. Eso es rumiar y eso nos hace daño. Entonces, recomendación es, tan pronto nos lleguen esos pensamientos de que somos unos incompetentes, de que no servimos para nada, de que somos unos fracasados, tan pronto nos llegue esos pensamientos, los logremos identificar, inmediatamente saquémoslo, inmediatamente no le paremos bolas, inmediatamente cambiemos por alguna otra cosa, alguna actividad que nos distraiga. Si nos viene, que es muy posible que nos van a seguir viniendo, la mejor recomendación, la mejor técnica es dejémoslo pasar, pero cambiando ese pensamiento por alguna actividad, hagamos algo. Esa recomendación es importante. Otra recomendación, por ejemplo, es no nos, no nos frecuentemos con personas que sean negativas, porque la persona negativa, con toda seguridad, lo que va a hacer, lo que va a pasar, es que va a reforzar nuestros pensamientos negativos, que justamente vienen a fortalecer esa desesperanza aprendida. Pidamos ayuda cuando veamos que estamos metidos en esa indefensión aprendida. Pidamos ayuda, hablemos con personas positivas y si es el caso, pidamos ayuda profesional. Con toda seguridad, lo que es esta autoefectividad, nosotros la podemos aprender si no la tenemos, pero para eso una forma es luchar justamente contra el desaliento. El desaliento es malo. No lo dejemos progresar en nosotros, porque hay cosas, lógicamente, a las que tendremos que acostumbrarnos, porque son inevitables, pero hay la mejor actitud frente a esas cosas que son inevitables, es sencillamente encontrarle un sentido para nuestra vida. Bueno, amigas y amigos, estas eran unas ideas generales, lógicamente, pues la intención es dejar como algunas inquietudes que nos puedan llevar a profundizar después un poco más y con más reflexión y con más calma este tipo de ideas que con toda seguridad van a ser muy positivas para nuestro crecimiento personal y para nuestra inteligencia emocional. Bueno, muchísimas gracias por la atención y seguiremos en contacto entonces en otra ocasión.
Que pasen buen día. Hasta luego.